lo que denominamos ahí la Bocatoma 1, que es la principal de toda Lima. Tenemos la de Huachipa y también tenemos la de Chillón. Y lo que estamos constatando ahora es que evidentemente ha crecido el nivel del río Rímac a un nivel de 90 metros cúbicos por segundo. Ese es más o menos el volumen de agua que está pasando ahora. Históricamente, el año pasado, en este mismo día, 1 de marzo, teníamos un volumen de 30 metros cúbicos, o sea, para que vean las oscilaciones, cómo se dan. Y en el 2014, si ustedes recuerdan que hubo ahí afectación, incluso más abajo en la cuenca, muy cerca al damero de Pizarro, por la zona de Zárate, Rímac, pasaron 115 metros cúbicos por segundo. Y este río, que le llamamos río hablador, en realidad es muy aleatorio en términos de los volúmenes de descarga de agua. Van desde 15 metros cúbicos por segundo y hemos tenido registros de lo que yo tengo y he podido constatar en los últimos años hasta 115, 120 metros cúbicos, ¿no? Y claro, hay que chequear de aquí hasta la llegada al mar, justamente cómo están primero las fuentes y cómo se abastece el agua potable para Lima, ¿no? Porque de aquí se coge el agua para potabilizarla. Y a su vez cómo llega y se entrega esto finalmente en el Callao. A lo largo de estos días también estamos haciendo una verificación, porque probablemente ustedes también han detallado y han mostrado que hay muchas viviendas que están exactamente, ¿no?, a lo largo de esta cuenca, que están en lo que denominamos las fajas marginales. En algunos sitios ya ves algo así como que el río ha socavado toda la parte inferior y las viviendas están como en una terraza colgando, ¿no? Y eso en cualquier momento es un peligro y daño. Entonces la inspección no solamente implica ver los caudales y la capacidad de la Bocatoma. En realidad estamos también a fácilmente unos 10, 12 metros y eso hace que ese nivel de elevación todavía es muy importante respecto a la protección de la planta, pero en otros sitios donde se colocan viviendas a lo largo incluso en el Callao mismo, ¿no?, podrían hacer preligar estas viviendas. ¿Y qué se va a hacer en esa situación, ministro? En esa situación es un trabajo conjunto con los alcaldes. Yo creo que inmediatamente lo que ellos deben sacar es sus propios decretos, acuerdos de consejo municipal, para declarar esas zonas de alto riesgo no mitigable, y a su vez nosotros lo que hemos hecho es, a lo largo de toda esta cuenca del río Rímac, prohibir que se entregue un título de propiedad a estas personas que están en zonas de quebradas o de fajas marginales, ¿no? Ministro, buenas tardes. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para 7.3 Noticias. Ministro, buenas tardes. Básicamente quería que nos informe acerca de su sector, básicamente digamos el trabajo que está haciendo su sector para garantizar el abastecimiento de agua potable tanto aquí en Lima como en Callao. El nivel de abastecimiento de agua de Lima y Callao está garantizado, ese no es un problema. Inclusive con las lluvias últimas tienen un aspecto positivo dentro de todo lo que podemos ver. O sea, es cierto, hay afectación a ciertos tramos de la carretera central, que es la principal, digamos, la vía de acceso de conexión de Lima con el centro del país, pero a nivel de las cuencas ya hemos registrado, fíjense, a fines de febrero teníamos un volumen acumulado en reservas de 190 millones de metros cúbicos, 192 para ser exacto. Con ese volumen no llegábamos a fin de año, y cuando hay eso, incluso probablemente a lo mejor no recuerden, en 2004, por no tomar las previsiones del caso, hubo que hacer recorte 8 horas del servicio de agua, ¿no? Probablemente alguno no lo recuerda, es casi más de una década. Y entonces estábamos en la misma situación crítica. Por suerte han empezado las lluvias, y ustedes saben además que la predictibilidad de las lluvias no van más allá de 5 o 6 días, y luego se lanzan nuevos estudios o nuevos pronósticos. Y allí, en la actualidad, ya estamos en un nivel de 225 millones de metros cúbicos, y superado la barrera de los 250, 260, y entonces digamos que podríamos esperar hasta la nueva estación a que se recargue. ¿Qué porcentaje implica esa cantidad? ¿En cuanto a los reservorios?
A ver, el sistema de reservorios de Lima, incluyendo Huascacocha, que es uno de las últimas inversiones que se han, ¿no? Pueden soportar hasta 330 millones de metros cúbicos. Ese sería el stock ideal, ¿no? Perfecto, no hay que hacer ningún recorte, todo anda, ¿no? Y los stocks mínimos deberían estar entre 250 a 260 millones de metros cúbicos. Esa es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Hay un proyecto muy importante que se denomina obra de cabecera de cuenca, que permitiría aumentarle a ese stock unos 90 millones de metros cúbicos, pero ese proyecto tiene para 3-4 años hasta que se culmine en su ejecución. ¿Cuál es la inversión que está haciendo el sector para este plan de contingencia frente al niño? Maquinarias, viviendas. Ajá. Hay 4 frentes visibles. Uno primero es el tener un pool de maquinarias, un stock de maquinarias que están repartidos a lo largo del país. Tenemos aproximadamente unos 900 equipos entre maquinarias, maquinaria pesada, retroexcavadores, cargadores frontales, volquetes, que estratégicamente están distribuidos a lo largo de las zonas más vulnerables. El stock más fuerte, diría un poco más de la mitad, está en la zona norte del país, básicamente en Tumbes, en Piura, Lambayeque y La Libertad. Ahí hay centros de operaciones que inmediatamente se activa una emergencia. De hecho, el viceministro, por ejemplo, ha estado el domingo y el lunes activando ahí, ayudando al municipio de Tumbes y con el gobierno regional de Piura, viendo cómo nuestros equipos de maquinaria ayudan en pequeñas inundaciones que se han dado en la ciudad. Eso es por una parte. Y del otro lado, en Arequipa, donde allí sí ha habido en algunos sitios, no en la ciudad misma, sino en las periferias o en alguna provincia tipo Pocachacra o en la provincia de Islay, allí hemos ido a reforzarles con equipos de cisternas, ¿no? Esa es una parte. También tenemos para apoyar en el caso se requiera, no se ha dado esa situación, módulos temporales de vivienda. Un tercer componente que es bien importante y además que es una responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es la parte de agua. Tenemos equipos muy grandes que permiten abastecer aproximadamente a 40.000 personas por día, y si se corta en algún punto de la ciudad, estos equipos están en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, podríamos desplazarlos, incluso tienen ese nivel de capacidad de coger agua con este nivel de turbidez y volverla apta para consumo humano, ¿no? En el tema de Huarochirí, de la carretera central puntualmente. En el tema de Huarochirí, en la carretera central, salvo algún tema marginal donde de alguna vivienda colapsada, que era más un puesto de venta, no hay afectaciones de vivienda en la actualidad. El ministro de Educación también nos encargó de decir que las clases seguían en su ritmo normal porque los pobladores locales de San Mateo, Huarochirí, o sea, pueden seguir desarrollando sus actividades. Hay que estar atentos en el día a día, como usted sabe, o sea, salimos de una y entramos a otra, pero por lo pronto, o sea, el Ministerio de Transportes está abocado a recuperar el tema de la carretera central. Allí nosotros hemos facilitado también nuestros equipos de maquinarias, hay intervención de las unidades de ingeniería del Ejército, los operadores privados, porque esa es una concesión, y obviamente un importante apoyo, porque en estas cosas se necesita mucha seguridad, orden, por ejemplo poner los buses en una sola línea, porque no, para que dejen pasar las maquinarias. Eso está haciendo en forma muy eficiente la policía y el ejército, ¿no? Hay un contingente del ejército que está afiatado ahí en la zona, y obviamente salud con una intervención muy importante, y es salud también que ha colocado ahí un módulo, una carpa de atención de emergencia. Estos frentes que usted menciona, ¿cuántos millones estamos hablando, ministro, de inversión que está invirtiendo el ministerio para tener frente al fenómeno del niño? A ver, al tener este equipo, lo que te puedo dar es la inversión en equipamiento supera los 150 millones de soles en esta última adquisición. Esos equipos, además, por una disposición especial, se van a quedar en las regiones. No las vamos a estar moviendo de región en región y se activan según las emergencias. Pasada esta emergencia, ayudarán también en reforzamiento de ciertos sitios o las quebradas que faltan, ¿no?
Creo que hace un par de semanas nosotros estábamos haciendo algunos trabajos finales en Santa Eulalia y justo se nos acercaron los alcaldes diciendo aquí también hay más quebradas, y ese trabajo creo que lo podemos seguir desarrollando durante el año para de tal manera que se genere además una especie de cultura de prevención. En nuestro país lo que no hay es una cultura de prevención. Hay quebradas en las cuales hemos visitado con ustedes y con el mismo presidente ahí en Chaclacayo, 17 años nadie había tocado la quebrada y por supuesto, veías tremendas rocas o piedras ahí que podían en caso de una emergencia, una crecida del río, rápidamente generar un desborde, ¿no? A propósito de las inundaciones, no solamente en Guarochirí, sino en varias regiones del país, y entendiendo que este es un tema también multisectorial, ¿cuáles son las acciones concretas del ministerio a su cargo? El trabajo central del ministerio se concentra en las ciudades y en dos temas. Uno es el abastecimiento, garantizar el abastecimiento de los sistemas de agua potable y las redes de saneamiento. Ahí también hemos hecho otra inversión importante. En 32 de las 50 empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento les hemos transferido 54.5 millones de soles a estas empresas prestadoras para que descolmaten las redes de alcantarillado. ¿Qué es lo que sucede? Casi todas estas ciudades no están preparadas para lo que llamamos el drenaje pluvial, o sea, para soportar una lluvia intensa y descargarla. ¿Qué es lo que sucede? En zonas como ha pasado en Iquitos, por ejemplo, se juntan las aguas pluviales con el desagüe, se desborda a través de los buzones y se vuelven focos infecciosos. Para ello, lo que hemos hecho es, primero, dotar en algunas ciudades importantes de hidrojets, que son estos equipos como una especie de aspiradoras para limpiar y descolmatar. Es lo más parecido, yo siempre lo comento, es lo más parecido a hacer un cateterismo, pero en vez de hacerlo en el cuerpo humano, lo haces en las redes de alcantarillado. Y dejar limpias, porque si están limpias los drenes de la ciudad, las redes de alcantarillado, las aguas discurren fácilmente y finalmente no se producen inundaciones. ¿Se ejecutó estos 54 millones? Sí, en algunas ciudades está culminándose la ejecución, pero todo ha sido transferido y es un trabajo conjunto, estamos monitoreando y apoyando a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. El tema de la turbidez del agua, que es por el tema de los huaicos, ¿afecta de alguna forma a estas plantas de tratamiento? No, porque Lima, esta planta necesita capturar 25 cubos, un torrente de 25 cubos para no necesitar usar los volúmenes de descarga. Entonces entra con ese nivel de turbidez y se utilizan cierta cantidad de reactivos que facilitan ese proceso de, se llama sedimentación, ¿no? Esa es la palabra técnica, sedimenta. El problema sería si viniera con turbidez y menos de 25 metros cúbicos, en donde sí requerirías abrir las compuertas para rellenar el agua, ¿no? Pero ese no es el caso. No es el caso. Ministro, habló de módulos. ¿Cuántos módulos tiene previsto el Ministerio para ante algún desastre que haga pérdidas de viviendas? Los módulos son, tenemos un stock grande que también están en las principales ciudades, en Tumbes, en Piura hay, en Iquitos tenemos, en Moquegua, ¿no? Está en general para todos los niveles de desastre, más de 1.500. Entiendo, para cualquier desastre. Sí, para cualquier desastre. Y lo otro importante son esto que les comentaba, las plantas de agua, porque tú puedes tener módulos, eso. Si se corta el servicio de agua, por primera vez estamos preparados para trabajar o tratar de no dejar desabastecida importantes poblaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en Tumbes tenemos 3 plantas para 40.000 personas día. Entonces, sí podrías atender una eventual emergencia. ¿Y cuál es la línea de contingencia económica que tiene el Ministerio para en caso se agrave este fenómeno del Niño? Hablo de inversión ya en maquinaria. El fondo de contingencia que ha previsto el Ministerio de Economía y Finanzas es de 3.000 millones de... ¿Cómo es el mecanismo? ¿Ustedes ya tienen parte designada o es que depende a lo que ocurra se designa? Tiene que producirse la declaratoria de emergencia. Yo creo que además no hay que agravar las cosas. No es una situación donde haya que declarar de emergencia nada, son las situaciones que vemos todos los años. Y claro, es muy impactante ver un tramo de la carretera central cortada, pero finalmente eso se puede recuperar, está a cargo además de los concesionarios, ¿no?
y se han previsto otros temas como puentes aéreos. El Ministerio de la Mujer va a hacer una intervención, por ejemplo, va a ir a los principales terminales de la ciudad, en donde Yerbateros, por ejemplo, va a ubicar a personas que tengan extrema necesidad de viajar o alguien que tenga algún proceso de salud, va a identificar, es su especialidad, y va a colocarlos y llevarlos al grupo aéreo número 8 o la aviación del ejército y los van a trasladar a Jauja, ¿no? Estando aquí en el área de Bocatoma, dentro de la tragedia, ¿hay algún reporte oficial ya de cómo se viene potabilizando el agua del río? Sí, a ver, Sedapal tiene el mejor estándar de potabilización del país, ¿no? Conjuntamente con Sedapar de Arequipa y Cusco, digamos, tienen los mejores estándares de calidad en el tema de tratamiento de agua. Ese no es el tema, ¿no? Lo que ahora nosotros estamos esperanzados es que terminen de recargar los acuíferos en la parte alta. Hay dos grupos de acuíferos. Uno, un grupo que está con un conjunto de lagunas de Ticlio, digamos, hacia la vertiente del Pacífico, y hay otro conjunto de reservorios. El que destaca es Huascacocha, porque es el más grande, que están de Ticlio hacia el otro lado, hacia el Atlántico. Todo ese sistema de reservorios, ¿no?, se conducen, ¿no?, y necesitamos que las reservas de Lima o siga lloviendo en la parte alta para que se termine de recargar o tengamos la capacidad de manejarse. Cuando vengan las épocas de secano, así se llama, ¿no?, esto va a descargar el río y tenemos que utilizar esa agua a lo largo del año hasta que venga la nueva temporada de lluvias. ¿Se puede confirmar por ahora el normal abastecimiento, en todo caso, pese a los huaicos del Lima y Callao, de agua potable? Sí, eso es lo que hemos venido a verificar. Las plantas están en perfecto estado de operación. Hemos conversado además ahora con los técnicos de Sedapal, hemos revisado además, estamos dentro de los históricos y bueno, ese es un buen tema, ¿no? Es una buena noticia. Se vino aplicando la disminución de la presión del agua para Lima y Callao. ¿Se va a seguir con esta medida? ¿Ya no se va a aplicar? No, se ha venido restituyendo esta medida de baja de presión, pero eso no quita el llamado a otra cosa. Aun cuando parezca contradictorio, debemos seguir en nuestra campaña de ahorro de agua, porque valgan verdades, uno de los grandes problemas es que el consumo per cápita de Lima supera a cualquier capital importante de este lado del Pacífico. Nosotros consumimos 250 litros de agua al día. Una ciudad, Bogotá consume 105, Medellín 160, ¿no? Y entonces ese consumo hace que si lográramos retroceder o a niveles, qué sé yo, Berlín, París, 150, la autoridad en el mundo en ahorro de agua son Israel. En Tel Aviv se consumen 50 litros de agua por día, por persona. Si llegáramos a esos estándares internacionales, ese solo ahorro, si usted lo multiplica, significaría, sin utilizar una gota más y trasvasar nada, 300.000 limeños tendrían agua sin necesidad de utilizar más fuente o traer agua de otro lado, ¿no? Fíjense la importancia, ¿no? Entonces se restituye la presión habitual de agua. Sí, paulatinamente se están restringiendo se están acortando las horas de presión, ¿no? Justamente en ya marzo, ¿sabe cuánto se perdió Lima en agua no facturada por estos carnavales, pues de no hay piscinas? ¿Se conoce ya? Estamos esperando el reporte, pero es muy cercano al 1.000.000 de metros cúbicos. ¿Están en piscinas? Sí, en piscinas y en mal uso. ¿Cuánto significa en dinero, ministro? 2 soles 15 es la tarifa social, multiplíquela. El metro cúbico.